El análisis del entorno es una de las piezas clave del análisis estratégico. El entorno es el marco en el que la empresa va a desarrollar su actividad y está formado por todos los factores externos que influyen sobre las decisiones y los resultados de la empresa, pero que al ser externas escapan de su control. Así, se trata de identificar las influencias positivas, oportunidades, o negativas, amenazas, que ejercen distintos factores sobre el éxito de la empresa y ayudar de esta manera a decidir la respuesta más adecuada en cada caso. De aquí la importancia de su estudio. Se suelen distinguir dos niveles en el análisis del entorno, general y competitivo, que tanto por su metodología como por los objetivos perseguidos justifican su diferenciación. El entorno general se refiere al sistema socioeconómico en el que la empresa desarrolla su actividad. El entorno competitivo, sin embargo, se refiere a la parte del entorno más próxima a la actividad habitual de la empresa y que tiene que ver con el sector industrial al que pertenece y con el mercado al que se dirige. Tomando como metáfora un partido de fútbol, podríamos decir que el entorno general son las gradas de un estadio y los medios de comunicación, siendo el entorno competitivo el terreno de juego. Es en este último, por tanto, donde la empresa compite, principalmente por su éxito o fracaso. Aquellas personas que no se interesan por el fútbol formarían parte del entorno no relevante. El entorno genera incertidumbre para la dirección de la empresa. Esta incertidumbre depende del grado de dinamicidad, complejidad, diversidad y hostilidad existentes. En general, puede decirse que cuanto más dinámico, más complejo, más diverso y hostil es el entorno, mayor es la incertidumbre. Algunos de los factores del entorno actual que generan incertidumbre son, entre otros, la globalización de la economía, la aceleración del cambio tecnológico, los procesos de desregulación y privatización en numerosos sectores de actividad, los cambios en los valores culturales, medioambientales y éticos de la sociedad, entre otros. Estos factores suponen, evidentemente, desafíos nuevos y cada vez más complejos para la empresa. En este contexto, el reto para la dirección consistiría en captar e interpretar las señales difusas que se perciben del entorno y hacerlo antes y mejor que la competencia. Siguiendo a Ireland, Hoskinson y Heath, el análisis del entorno requiere de 4 componentes o etapas esenciales. Primero, observar las señales tempranas de posibles cambios en el entorno. Segundo, interpretar los datos obtenidos para entender los cambios y las tendencias. Tercero, pronosticar la posible evolución de los cambios para poder anticiparse. Y cuarto, evaluar las implicaciones para la empresa en términos de oportunidades o amenazas. Dada la gran diversidad de variables y la complejidad que presenta el entorno, es necesario con carácter previo definir el entorno realmente relevante. Esta delimitación es importante ya que condiciona la selección de las variables que se deben incluir en el análisis. A estos efectos, Lederman sugiere que hay que seleccionar aquellas variables que tienen una alta probabilidad de ocurrencia y un alto impacto potencial en la empresa. Incluir variables con un previsible bajo impacto conduce a un sobreesfuerzo innecesario, con el coste que ello supone. Sin embargo, puede resultar peligroso descartar variables que tienen una baja probabilidad de ocurrir y un alto impacto, porque si finalmente se presentan, pueden poner en serio riesgo la viabilidad de la empresa. Como se ha expuesto anteriormente, en el análisis del entorno se suelen distinguir dos niveles, general y competitivo. El objetivo del análisis del entorno general es identificar los factores que, desde la perspectiva del sistema económico y social, en sentido amplio, afectan a la actuación de la empresa. Para ello, se suelen utilizar herramientas como el perfil estratégico o el análisis Pestel, el diamante de Porter o el análisis de los distritos industriales, entre otras. El análisis del entorno competitivo trata de investigar las características estructurales que definen la competencia en una industria. Para ello, las técnicas de análisis más utilizadas son el modelo de Abel para delimitar el entorno competitivo, el modelo de las 5 fuerzas de Porter, la segmentación de la industria y el análisis de los competidores. El carácter dinámico tanto del entorno general como del competitivo hace que sea conveniente estudiar su posible evolución futura. Ello permitirá conocer las circunstancias que definirán el marco de actuación cuando la estrategia se implante. En definitiva, el éxito de la estrategia no depende tanto de cómo es el entorno actual, sino de cómo va a ser en el futuro.
Para este análisis se pueden utilizar el método de los escenarios y el método Delphi entre los más relevantes. Con todas estas herramientas, la empresa puede tener un conocimiento bastante aproximado de las principales variables externas que le pueden afectar y evaluar el impacto que pueden tener en su competitividad y rentabilidad.